Eso, que sea fuerte. Bienvenido. Dios le va a bendecir muchísimo. Bueno, para comenzar, quiero que me acompañen a leer un texto que está en Romanos, para que busquen la Biblia, la palabra en la Biblia. Romanos 10. Romanos 10. Del 13 al 17. Romanos 10, versículo 13 al 17. Y la palabra del Señor dice así: porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Pero no todos creyeron, obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a tu anuncio? Así que la fe es por oír, y el oír por la palabra de Dios. Amén. Te voy a pedir que cierres tus ojos y levantes tus manos ahí en libertad. Vamos a orar para que el Espíritu Santo ministre nuestras vidas en esta mañana. Padre, gracias te damos, Señor, en esta hora. Oramos en el nombre de Jesús, creyendo, Señor, que tiene poder tu palabra. Tiene poder, Señor, transformador. Porque tu palabra dice que a través de la cruz del Calvario, el sacrificio de tu Hijo Jesús, fuimos libres, Señor. Fuimos libres de toda enfermedad. Y a través de tu palabra somos transformados. Es el Espíritu Santo de Dios que transforma nuestras vidas. Te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que te muevas en los corazones, en las mentes de cada uno de tus hijos que están en este lugar. Queremos honrar tu nombre, Señor, pero también queremos, Padre, que muchos te puedan conocer a través de tu palabra. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Recibe toda honra, gloria, alabanza, poderío, señorío, porque te pertenece todo, Señor, por derecho de creación. Padre, gracias. Trae tu paz a este lugar, que podamos tener un corazón limpio, puro, y los oídos atentos para poder oír tu palabra, y todo lo aprendido llevarlo por obra también. Lo pedimos en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dale un aplauso al Señor en esta mañana, al Espíritu Santo del Señor que está aquí en este lugar. Bueno, para los que toman nota ahí, que es muy importante tomar nota también, ¿no es cierto? El título de este mensaje dice: enviados para predicar. ¿Qué dice el título? Enviados para predicar. Bueno, por algo el Señor nos rescató, ¿no es cierto? Él hace un trabajo tremendo en nuestras vidas, en nuestros corazones, bendice nuestras vidas grandemente. Pero también, cuando ya somos libres, sanos y comprendemos por qué nos llamó, somos instrumentos para también compartir las buenas nuevas a otras personas. Para eso también el Señor nos llamó. El domingo pasado estuvimos viendo un mensaje que estaba en primera de Pedro 2:9, no sé si se acuerdan, donde el Señor ahí nos daba varios títulos como iglesia. Son títulos que nosotros ni siquiera los merecemos, como uno de los títulos que decía la palabra, que somos somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de Cristo. Esos títulos muchas veces uno, ¡ay, qué rico! Tenemos ese título hermoso, precioso. También decía anunciar las virtudes de Cristo. Pero no tan solo decir Cristo es bueno, Cristo es humilde, Cristo es maravilloso. Son virtudes innumerables que tiene Jesús. Muchas son las virtudes. Pero nuestro mensaje no es ese. Nosotros lo destacamos así porque se lo merece y tiene muchas más virtudes. Pero el mensaje nuestro a través de la palabra es hablar o compartir de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, donde Él dio su vida para rescatar a los perdidos. Él derramó hasta la última gota de su sangre. Ese es el mensaje de la iglesia, ese es el mensaje que tenemos nosotros para con las personas. No tan solo invitarlos a la iglesia, que es importante,
No tan solo que vayan a una célula, que es muy importante, porque vamos creciendo, pero realmente tenemos que decirles que Cristo murió por nosotros. Así que tenemos algo muy grande y trascendental para comunicárselos a las personas. Dijimos que el Señor nos dejó un legado. Se puede decir que es un trabajo, una profesión, predicar la palabra. Es como una profesión, que no estás obligado. Es una profesión porque la hemos recibido en nuestro corazón. O sea, trabajamos en eso. Todo lo que hacemos lo hacemos para el Señor. Y seguimos trabajando cada día domingo, pero lo importante es predicar la palabra. Debemos declararle al mundo lo que hacemos y lo hacemos gratuitamente. Nadie nos paga para eso, ¿no es cierto? En el trabajo, tú tienes un trabajo, obviamente que te pagan y por algo lo haces. Pero aquí lo hacemos por amor a todo lo que hemos recibido, por el amor del Señor. O sea, eso es gratitud. La palabra de Dios dice, de gracia hemos recibido, da de gracias. Esto está en Mateo. Esto no nos costó absolutamente nada. Y todo lo que tú estás recibiendo ha sido por la gracia del Señor, donde ha sanado tu vida, tu corazón, restaura. Muchas son las bendiciones, muchas son las riquezas que el Señor da en nuestras vidas. Pero eso no lo podemos quedar o atesorar para nosotros. Porque así como otras personas nos compartieron la palabra, el mensaje de salvación, también debemos hacer lo mismo nosotros. La gracia es un regalo. Y si te dieron ese regalo, bueno, también se lo tenemos que dar a otras personas. Muchas personas hacen un gran esfuerzo por estudiar alguna profesión, y eso está bien, es bueno. Pero después de sacar su título, lo cuelgan en un hermoso cuadro. ¿A cuánto les ha pasado esto? Yo conozco muchas personas que sacan el título, ahí lo cuelgan, y eso está bien. Y después de sacar el título, ahí lo pueden colgar, lo ponen en un marco, está súper bien, como recuerdo de su logro, porque es lindo, ¿no es cierto?, estamparlo ahí en una muralla o en un recuerdo. Pero ahí no termina todo. Si hay una profesión, hay que llevarla por obra, ejercerla en este caso, porque no es solo ver ahí, mira el título, doctor, médico, no sé, arquitecto, pero no lo haces. Cuando se desarrolla el trabajo por el cual has estudiado, obviamente que ahí viene el logro, vienen los resultados, viene ese fruto. Lamentablemente muchos no ejercen lo que estudiaron por muchas circunstancias. A veces pasan cosas que sacaste el título, no pudiste seguir, algo sucedió. Pero lo importante es que sí está el título. Y si el título está y lo tienes, obviamente que en algún momento lo puedes desarrollar. Bueno, tantas son las circunstancias que te pueden pasar por hacerlo, pero lo importante es que si eres un profesional lo puedas ejercer, porque eso también cambia la vida. Nosotros los cristianos tenemos una gran profesión, que el Señor nos va a hablar esta mañana también. ¿Cuál es nuestra profesión? Bueno, nosotros somos predicadores de la palabra, somos evangelistas, no evangélicos, somos evangelistas, o sea, predicamos la palabra del Señor. Somos evangelistas, es nuestro título. ¿Y cuántos dicen amén por eso, por tener ese título evangelista? ¿Cuántos evangelistas hay en este lugar? Ahora les hago una pregunta. ¿Cuántos tienen colgados ese título? Ahí sí, qué bueno, no escuché ningún amén. Porque el título de evangelista, de predicar la palabra, no es para guardarlo, ¿no es cierto? Lo que tú recibes de gracia, eso hay que compartirlo a las demás personas. Por eso es que tenemos que crecer, amamos al Señor, amamos a las personas, y eso es nuestro ministerio, el trabajo, que también demanda un gran sacrificio, pero también una gran responsabilidad que tenemos. Es un honor, un agrado, un privilegio, pero lo tenemos que hacer con responsabilidad y por amor al Señor. Bueno, algunos cristianos lamentablemente no lo hacen, pero gracias a Dios que en esta iglesia estamos comprendiendo que sí lo debemos hacer. Bueno, yo sé que en otras iglesias también lo hacemos, pero no pueden haber cristianos anónimos, ¿cierto? Que tú andes por cualquier lugar y nunca te identifiques como cristiano, que no te dé vergüenza. La Biblia por ahí dice que no nos avergonzamos del Evangelio, porque es poder de Dios. Pablo lo decía. Así que no tenemos que avergonzarnos. Muchas personas dicen, sí, es que no puedo, estoy trabajando, mi familia, estoy cansado, mi trabajo. Y son argumentos, yo digo, no válidos, porque el Señor renueva nuestras fuerzas. Por algo estamos hablando de la palabra, también el Señor ordena nuestras vidas y también nuestras prioridades. Y Dios nos va a bendecir por eso.
Así que la palabra habla y transforma nuestras vidas y cambia también nuestras prioridades para servirle al Señor como Él quiere. Bueno, los argumentos son muchos, pero hay que dejarlos de lado. Hay que dejar todo argumento de lado, porque el Señor no se guardó nada, ¿no es cierto?, para hacer lo que hizo, de ir a la cruz. Él no tuvo ningún argumento. Él, por amor a ti, a mí, a todos nosotros, Él dio su vida sin que nada quedara de lado. Dice la Biblia que Él entregó hasta la última gota de tu sangre para rescatar y salvar nuestras vidas. Por eso es que también nosotros lo debemos entregar todo. Muy importante que si tú tienes ese título, como estamos hablando cuando un profesional tiene un título, lo importante es que lo desarrolle y lo ejerza. Y nosotros como cristianos también, si tú tienes esa profesión que es un regalo, porque es una profesión, porque nos tenemos que dedicar a ella, hagámoslo con agrado, con amor, con sinceridad, pero también con claridad de quién eres tú. Nunca te avergüences de quién tú eres. Nosotros somos cristianos y como cristianos somos hijos del Señor, pero no por eso somos privilegiados. Es un privilegio que el Señor nos haya amado y somos agradecidos de eso y siempre lo debemos estar. Nunca nos olvidemos de dónde nos sacó el Señor, pero eso es para que tú también te des cuenta que hay mucha gente con necesidad. Puede ser parte de tu familia, tus hijos. Bueno, tú sabes cómo está tu vida, tu familia, pero el Señor nos quiere ayudar, nos quiere rescatar y Él quiere que nosotros podamos salir adelante. Al conocer a Jesús, comprendemos que tenemos un gran privilegio, pero también así como es un gran privilegio, es una gran responsabilidad de predicar el mensaje de la cruz. Siempre apuntamos nosotros a predicar el mensaje de la cruz, porque ahí está el antes y el después de nuestras vidas. No es que estamos yendo a una religión. Cristo no es una religión. Cristo es amor. Cristo es la palabra, como decíamos recién, ¿no es cierto? Cristo te quiere transformar a través del Espíritu Santo. Es una obra perfecta en nuestras vidas, donde el Señor va transformando día a día nuestras vidas. Pero todo depende de que nosotros también dispongamos nuestra vida y nuestro corazón para que el Señor haga la obra. Cuando uno lo comprende, ¿no es cierto?, ahí nace fe, tiene que nacer fe. Bueno, lo vamos a ir viendo más adelante también. Toda persona que dejó su vida en la cruz recibe una unción del Espíritu Santo. Ya no vive para sí mismo, ya vive ya pensando en que hay mucha gente que necesita también del Señor. Pero para eso también tenemos que trabajar mucho en nuestras vidas. Y trabajar también para que la antigua naturaleza se vaya de nuestras vidas. No porque tú conoces al Señor, tú cambias inmediatamente. Eso el Señor va renovando nuestras vidas y nuestro entendimiento a través de la palabra. Por eso la importancia de conocer la palabra, porque cuando nos exponemos a la palabra, el Señor es como un espejo que ve nuestras vidas. Y nosotros somos los que tenemos que hacer ese cambio radical, yo digo radical, o sea, de raíz. Si estás haciendo algo que a Dios no le agradaba y te está yendo mal, no sigas con eso, lo dejas de lado. Pero esa lucha la tenemos constantemente, pero a través de la palabra nosotros vamos siendo transformados. Bueno, hoy quiero que aprendamos, ¿no es cierto?, como iglesia, 3 requisitos, para que los que están anotando ahí, 3 requisitos para ser enviados a predicar la palabra. Se necesitan 3 requisitos, hay muchas otras cosas más, pero vamos a ver unas cosas importantes para dar a conocer el mensaje de salvación a los que necesitan. Y el primer requisito es nacer a la fe. No sé si está aquí. Sí. Nacer a la fe. Y en Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es decir, si tú crees en Dios, primeramente tienes que creer que sí lo hay, pero Él premia, dice, es galardonador de los que le buscan. Es decir, Dios está en el universo, está en todo lugar, y todo el mundo, o casi todo el mundo, cree en Dios. Pero tenemos que tener una relación más íntima. Tú tienes que conocer realmente quién es Dios. ¿Quién es ese ser supremo? Cuando tú entiendes, naces recién a la fe. Porque cualquier persona dice, yo tengo fe, pero llega un momento de dificultad, de alguna adversidad en la vida, ahí es frenada la fe. Ahí es como que, ¿dónde está Dios?
Ahí se acaba esa fe que de repente es como un estímulo, es como una sensación de repente, es igual como ver un partido de fútbol y tu equipo está ganando. Ah, bien, estamos fe, te hicieron 2, perdimos 2-1 y ya se vino abajo, ya perdimos. Así que no, la fe tiene que ser probada. Y si van a haber cosas, circunstancias en tu vida, Dios las permite para probar también nuestra fe, porque Dios nos quiere dar mucho más. Y esa fe la tenemos que transmitir también a todos los que no conocen al Señor. Como te digo, cuando uno conoce al Señor, la palabra del Señor dice que Él renueva nuestra fuerza. En medio de la debilidad o imposibilidad, para Dios nada es imposible y Él puede renovar nuestra fuerza. No es que no vas a pasar absolutamente nada, no te va a pasar nada porque eres cristiano. No, no es así. Pero estamos fortalecidos en el Señor y tenemos el amor de Dios, la fe y la esperanza que nunca se acaba. Ahí está la mano de Dios sobre nuestras vidas y es lo que tenemos que también transmitir a las personas que no conocen al Señor. La fe transforma nuestra vida, trae bendición, trae una convicción, pero también trae una unción y una unción de multiplicación. Es decir, que todo lo que tú tienes se va a multiplicar, va a crecer. Dios te va a dar sabiduría, entendimiento, la ciencia de Él, la revelación de la palabra. El Señor te va a guiar para cambiar y transformar tu vida. Es lo que Él quiere. La pregunta es, ¿tú quieres? ¿Tú lo deseas? Si es así, Dios lo va a hacer contigo también. Pero no solamente contigo, ese es el mensaje que tú tienes que dar a quien no lo conoce aún. A un vecino, a un amigo, a quien Dios te ponga en el camino. Nosotros como cristianos tenemos que marcar la diferencia. Donde tú vayas, eres una persona que transforma. Eres el que se pone en el medio de la solución de los problemas y no acarrear problemas. El Señor nos da la sabiduría y la fe para decirle a las personas, sí se puede. Estás pasando por un mal momento, pero sí se puede. Ten fe en el Señor. Ese es el mensaje que nosotros como cristianos damos. Bueno, en Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuán hermosos son los pies, decía en Romanos recién, de aquellos que llevan la paz, los que predican las buenas nuevas. Cuán hermosos son los pies. Bueno, cada mensaje que nosotros damos al Señor se agrada. Dios le agrada cuando tú hablas a las personas, pero tiene que nacer esa fe. En Marcos 9:23 Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Si tú transmites ese mensaje a las personas que ven lo imposible, no se puede, no puedo cambiar. No, para Dios todo es posible, pero se necesita fe, porque la fe es la que mueve montaña, la fe es que mueve esa piedra que tú no puedes mover, la fe es la convicción que nace en tu corazón, que al no ver las cosas todavía, tú las crees y así actúa el Señor, por fe. Es como el conducto regular que usa el Señor para poder mover su mano, es decir, aquí hay fe, yo voy a hacer algo. Primero lo tienes que creer tú. Tampoco puedes decir tú a la otra persona, sí, con fe, ten fe, si tú no la tienes. Por eso que es importantísimo que todos nazcamos a la fe. ¿Y cómo se nace la fe? Bueno, en estas instancias, en tus reuniones, ¿no es cierto?, de célula, conociendo al Señor y sobre todo leyendo la palabra, teniendo también intimidad con el Señor en la oración y uno empieza a crecer en fe. Amén. Así que siempre y cada uno de nosotros tenemos que estar en contacto con la palabra. Como decía en la alabanza, y di la palabra, hay poder en la palabra del Señor. Hay poder cuando tú la crees. Porque muchas personas decretan la palabra, pero les falta un poquito de fe. Como el Señor dijo por ahí de repente, hombres de poca fe. ¿Por qué? Porque el Señor tiene que trabajar en nuestras vidas y te va a colocar circunstancias adversas. Sí, muchas veces las permite el Señor para que le busquemos. ¿Ya? Porque cuando está todo taza de leche, ¿no? Está todo bien, bueno, está esa fe que agrada al Señor, venimos acá. Pero cuando se te levantó ese impedimento, ahí donde más tenemos que estar fortalecidos, porque es como un peldaño que el Señor usa para crecer. Mira, una prueba nunca es para quedarse, las pruebas son para crecer. Y si te ha tocado alguna prueba en esta vida, ¿no es cierto?, en cada área de tu vida, o en alguna área de tu vida, no eches atrás, no te quejes, no le eches la culpa al Señor. Al contrario, pregunta, ¿para qué es esa prueba? ¿Para qué es esa prueba?
¿para qué es esa circunstancia adversa que me vino? Y busca la respuesta en la palabra o en tu líder, pero búscala, porque ahí vas a ir creciendo cada día más en fe. Es muy importante leer la palabra de Dios, porque es nuestro espejo, de ahí comemos, de ahí nos alimentamos, así como tú te alimentas cada día, con el desayuno, con el almuerzo, ¿no es cierto? Si dejas de alimentarte, te vas a adelgazar primeramente, que no es malo, está bien. Pero es muy bueno alimentarse, es muy bueno alimentarse y sobre todo con la palabra del Señor que nos da la fortaleza en el ámbito espiritual. El segundo requisito para predicar la palabra, para que no tenéis, el segundo requisito, morir a la antigua naturaleza. Y esto es muy importante, porque no porque somos cristianos ya somos como santos, aunque la palabra del Señor dice que nosotros somos apartados para Él, somos santificados para Él. Pero tenemos una lucha diaria. Todos los días tenemos una lucha con las naturalezas que están dentro de nosotros, que son dos. Tenemos la naturaleza espiritual y la naturaleza carnal. Y la Biblia dice que esas se oponen. Es cuando como niños chicos nos decían, tú tienes un ángel bueno y un ángel malo. Uno te habla por un lado y el otro te habla por el otro lado. Realmente es así. Esa lucha está constantemente en nuestras vidas. Pero siempre yo digo y hago una pregunta. ¿Quién gana en una lucha? En este caso, gana el que más tú alimentas. Si tú alimentas la naturaleza carnal con los deseos, las pasiones del mundo, ¿no es cierto? Eso te va a hacer fuerte o va a ser fuerte en tu vida. Y le va a ganar a la persona espiritual, al hombre, a la mujer espiritual. Pero si tú alimentas más con la palabra del Señor, te alimentas a diario, leyendo la palabra, decretando la palabra, el poder que hay en la sangre de Cristo, eso te va a hacer muy fuerte. Y el hombre carnal o la mujer carnal empieza a decaer. Entonces, concluyendo esto, ¿no es cierto? Si tú le das más importancia a la parte espiritual, ese va a vencer. Y es lo que el Señor quiere. Por algo tenemos que estar expuestos a su palabra. Porque la palabra cambia nuestro entendimiento. La palabra dice en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para comprobar la voluntad de Dios, que es buena, es agradable y es perfecta. La voluntad de Dios es buena para nuestras vidas, pero nosotros decidimos si decimos sí o no. Y ahí está la lucha del hombre carnal y el hombre espiritual. Bueno, ¿cuál es el consejo? Obviamente alimentémonos a diario para crecer espiritualmente, porque cuando somos fuertes, ¿no es cierto?, podemos también ser testimonio de que sí se puede, porque con el Señor sí se puede. Amén. Bueno, yo viví mi encuentro hace más de, varios años, por ahí en el 2005, más o menos, y era un hombre carnal, buena persona, me consideraba buena persona, entre comillas no era malo, pero entendí que no por obras uno es salvo, no porque tú eres una buena persona, no porque tú ayudas a un abuelito a pasar la calle, ¿no es cierto?, que eso es bueno, no porque ayudas a las personas cuando tienen necesidad, que también es bueno y hay que hacerlo también, todas esas cosas se hacen, pero no es por obra, sino es por la gracia del Señor, es por el sacrificio que Cristo hizo en la cruz que uno es salvo. Yo no lo entendía porque era una persona que todo lo decidía yo, es decir, autosuficiente. Pero cuando vivo mi encuentro con el Señor, entendí que no puedo yo hacer las cosas solo. Por mucho que yo puedo, mis fuerzas decaían. El Señor tuvo que hacer una transformación tremenda en un encuentro. 3 días fueron suficientes para estar expuesto a la palabra del Señor. Confesé mis pecados. Bueno, muchos saben que es un encuentro. Pero de ahí en adelante, yo fui el responsable, o somos nosotros los responsables de cuidar nuestras vidas cristianas, de cuidar lo que Dios te está dando. Cuando el Señor dice, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, también le dijo algo muy importante a sus discípulos, pero también que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Es decir, es un mandato del Señor, ¿no es cierto?, de cuidar. Si tú estás siendo expuesto acá, aprendiendo de la palabra, guárdalo, atesóralo, pero no tan solo que quede en la mente, que baje a tu corazón, pero lo importante es que lo lleves por obra, porque cuando lo llevas por obra, ahí se hace realidad lo que Dios quiere para tu vida. Y eso es una lucha diaria, una búsqueda diaria.
Cada día tienes que buscar al Señor, cada día tienes que leer la palabra, cada día aplicar la sangre de Cristo para limpiar nuestras vidas, porque está el enemigo como león rugiente, como dice Juan 10, ¿no es cierto? Juan 10:10, si el ladrón no vino para matar, hurtar y destruir. Pero Jesús dijo, yo he venido a darles vida y vida en abundancia. En abundancia. O sea, ¿tenemos todo en el Señor? Sí, con el Señor lo tenemos todo. Pero Él les va a bendecir cuando fuere tiempo. Porque el Señor se espera su tiempo también porque empieza a trabajar en nuestras vidas. ¿Queremos la bendición del Señor? Sí. Todos los que la queremos, la anhelamos, pero el Señor tiene que hacer algunos ajustes en nuestra vida. Es como un auto, ¿no es cierto?, que tú no puedes carretear y carretear y carretear. En algún momento tienes que llevarlo al taller. Nosotros también vamos al taller del Maestro. Cada vez que nos exponemos a la palabra del Señor, estamos en el taller donde el Señor empieza a transformar nuestras vidas. Como dicen los jovencitos por ahí, enchulando el auto. También el Señor empieza a trabajar nuestras vidas para ser perfectos delante de Él. Porque realmente el Señor nos quiere bendecir y exaltar y también ocuparnos como ese instrumento para su gloria y para poder llevar también el testimonio a otras personas. En Juan 12:24 dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Mira, ese texto yo no lo entendía siendo agricultor. Ahora ya trabajo en construcción, pero estuve en mis tiempos más jóvenes, que también sembraba, mi papi tenía parcela y me había pasado terreno y yo lo sembraba. Antes de conocer al Señor, el pastor fue a mi casa a hacerme una visita. Ya había una célula en mi casa. Estaba mi mamá, mi papá, bueno, mi familia, y yo arrancaba lejos porque andaba en otro mundo. Esperaba que él estuviera en la célula y yo me arrancaba. Pero un día me atrapó ahí, estaba ahí y me compartió y me dijo, ¿tú sabes este texto? Y me lo dijo, si el grano de trigo cae en la tierra y muere, queda solo. Y yo humanamente dije yo, bueno, si el grano de trigo cae a tierra, se pudre. Y yo le dije, no, el grano de tierra se pudre. No, estás equivocado, me dijo, porque si cae a la tierra, muere y da fruto. Lo que quería decirme que mi vida tenía que morir, ¿no es cierto?, para poder dar fruto. Y lo entendí, y me dio una palabra ahí, y me aconsejó. En ese momento yo tomé la decisión de cambiar mi vida, porque mi pastor me predicó la palabra. Y si no me predica la palabra, yo no cambio. No me puede decir, no, estás haciendo mal las cosas. No, me predicó la palabra. Y ese texto fue grandioso para mí porque no lo comprendía siendo un agricultor. Yo no veía eso. Claro, después me doy cuenta que si un grano lo tiras a buena tierra, se multiplica al 100 por 1. Uno lo sabe. Cuando uno siembra, se multiplican las cosas al 100 por 1. Entonces, si yo moría mi vida ya fue transformada totalmente. Y lo comprendí en mi encuentro. Y nunca, desde ese día de mi encuentro, me he alejado del Señor, jamás. Y empecé a leer la palabra, empecé a buscarlo en oración, porque entendí desde un principio que mi legado, lo que yo había recibido, lo tengo que entregar. O sea, no me puedo quedar con lo que es hermoso que Dios me dio, porque así como Dios hizo una gran obra en mi vida, en mi corazón, en cada área de mi vida, con mi familia, también yo quiero hacerlo con los demás, que sí se puede, pero siempre tiene que ser respaldado con la palabra, porque fue la palabra que transformó mi vida. Es Cristo mismo, ¿no es cierto? Porque Cristo es la palabra. Así que les motivo muchísimo que nunca dejen de estudiar la palabra, porque ahí está la verdad. ¿Qué dice la Biblia? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Antes de mi encuentro, ¿no es cierto?, viví muchas cosas fuertes. Yo creo que todos pasamos cosas fuertes y no las podemos dar vuelta, digamos. Luchaba con mi vida, luchaba con mi esposa, luchaba con las circunstancias que me pasaban, pero digno yo, adelante enfrentando las cosas, un autosuficiente. No me sujetaba a autoridad, tenía a mi padre y mi madre que me guiaron con mucho amor en mi vida, pero no sé qué pasó. Yo creo que a lo mejor porque era el único entre 5 hermanos, era el hombre, como que a lo mejor me soltaron un poco, no sé, algo pasó, pero comprendí que no podía ya valerme por mis propias fuerzas. Es decir, tú tienes que entender que tú no puedes vivir con tus propias fuerzas. Tienes que nacer a la fe, como estábamos leyendo y viendo acá. Tienes que leer la palabra, tienes que nacer fe, porque la fe te hace que dependamos de Dios, no de nuestra vida, no de nuestra fuerza. Amén. Tenemos que depender del Señor. Marcos 8:34. Dice,
y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Eso significa controlar nuestros deseos, apetitos, pasiones, es decir, sacrificarlo todo, incluso a través de nuestras propias vidas, de nuestros sueños personales, de nuestras amistades, ser humildes, sumisos, obedeciendo al Señor. Hay muchas cosas que cuando uno conoce al Señor vamos a tener que sacar de nuestras vidas. Si realmente queremos ser bendecidos y transformados, hay cosas que realmente no pueden estar en nuestra vida, porque son como piedras de tropiezo a que Dios no pueda perfeccionar. Cuando uno va, como estábamos hablando, llevando un vehículo al taller del maestro, ahí le golpean y le sacan todo lo malo para poner lo bueno. Lo mismo es en los caminos del Señor. El Señor empieza a trabajar en cada área de nuestra vida y nos empieza a restaurar. Pero también nosotros nos tenemos que negar. Cuando Jesús dijo: el que no deja todo, ¿no es cierto?, familia, padre, hermanos, lo que sea, y tome su cruz, no puede seguirme o no puede ser mi discípulo. Entonces muchas veces nosotros queremos acarrear cosas de nuestra vida cotidiana, problemas familiares, problemas económicos, traumas, enfermedades, y seguir al Cristo. De principio sí, con todo eso seguimos a Jesús, porque así llegamos, ¿o no? ¿Cuántos nos llegaron así? ¿Cuántos nos llegamos enfermos? ¿Cuántos nos llegaron arruinados? Así llegamos a los caminos del Señor. Pero una vez conociendo la palabra, conociendo a Cristo, conociendo cada derramamiento de la sangre de Jesús, comenzamos a cambiar nuestras vidas y comenzamos a ser bendecidos. Pero tenemos que ir eliminando lastres. Lastres es como un submarino que está hundido. Para subir a flote, ¿qué hace? Saca los lastres, todo lo que no sirve, todo lo que no te sirve, para que salgas a flote. O si no, siempre vas a vivir sumido en la desgracia, en el fracaso, en la enfermedad, en la pobreza. Y eso no es decir que arrogante, Dios es humilde. Dios es humilde, pero es el dueño del oro y de la plata por derecho de creación. Y nosotros tenemos que entender que si tenemos un Padre que es el dueño de las riquezas, son para ti, son para mí, en Cristo Jesús. Como decíamos el domingo anterior, las bendiciones que Dios les dio a Abraham, Isaac y Jacob, nosotros las heredamos a través de la cruz del Calvario, a través de la sangre de Cristo. Por eso es importante conocer a Cristo no como religión, sino como nuestro Dios, como nuestro Señor, como único, suficiente Salvador, como nuestro proveedor. Es decir, con Cristo lo tenemos todo, pero lo tienes que creer y lo tienes que decretar y lo que tienes que averiguar también, y todo esto está en las Escrituras. Bueno, el tercer y último requisito, para que anoten ahí, y esta parte es muy importante porque estamos hablando de compartir el mensaje a otras personas. El tercer y último requisito para predicar la palabra dice: valentía para entregar el mensaje. Valentía para entregar el mensaje. Que levanten la mano todos los que son valientes aquí. Amén, hay hartos valientes. Los que no son todavía van a ser valientes. Porque sí hay que tener valentía. En el mundo éramos temerosos. Nos daba vergüenza, tal vez no hacías cosas porque eras tímido. ¿Quién iba a pensar que yo iba a estar predicando aquí? Porque no era mi naturaleza, era más quedadito. Pero Dios nos da la fuerza, por amor uno lo hace, por amor al Señor, por valentía. Porque el Señor no nos dio espíritu de esclavitud ni de temor, sino de sabiduría, de fortalecimiento, ¿no es cierto?, de dominio propio. Eso es lo que nos da el Señor. Así que no pueden haber temor en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que el temor enlaza al hombre, es decir, le pone lazo a tu lengua. Le pone lazo a tu lengua, le pone lazo a tus pies, no te deja avanzar, te paraliza el temor y no puedes avanzar. Y un cristiano así temeroso, no hace mucho efecto, digo yo. No, tenemos que ser valientes, osados, porque los valientes van a arrebatar este reino. Los valientes van a predicar la palabra para que las personas se conviertan de las tinieblas a la luz, como dice, que salgan de un mundo de oscuridad y conozcan la luz que es Cristo. Porque muchas veces lo vemos como religioso. ¡Y vi la luz! Y la gente. La luz es un cambio de vida. Porque en el mundo estamos con tinieblas, oscuridad. Viendo no vemos. Escuchando no oímos. Porque estamos cegados, estamos velados, estamos vetados, digámoslo así, para el mundo del Señor. Pero Cristo rompió ese velo en nosotros.
Jesús rompió ese velo, pero para que seamos valientes. Cuando me convierto al Señor, el Señor me da un texto que ha sido parte de mi vida y que está en Josué 1:6 y que dice: esfuérzate y sé valiente. Yo no lo entendía, pero cuando me metí en la presencia del Señor, oraba y estudiaba la palabra, y el Señor me decía que esa va a ser tu vida, porque el cristiano tiene que ser esforzado y valiente, perseverante. Pero lo importante que también dice el texto ahí, que nunca te apartes de la palabra. Y eso me ha llevado a ser una persona firme, con esfuerzo, con valentía, pero también aferrado a la palabra del Señor. Y eso me ha hecho un hombre realmente temeroso de Dios, porque eso es lo que tenemos que buscar nosotros. Si somos temerosos, que no sean de las cosas del mundo, sino temerosos de Dios. El temor a Dios, ¿no es cierto?, te hace ser una persona fortalecida y nunca te vas a apartar de los caminos del Señor, ¿no es cierto? Fortalecidos en Dios. Nunca te apartes de la palabra, porque Dios con esfuerzo y valentía te van a sacar hacia adelante. Si tú estás aquí en este lugar, es porque Dios lo ha permitido. Es porque tal vez vienes de problemas o circunstancias difíciles que no has podido salir adelante. Pero Dios es amor y Dios siempre tiene una respuesta. Como decía en la canción, solo di la palabra y milagros sucederán. Digan la palabra, confiesen la palabra para que vengan milagros a sus vidas, para que sean desatadas también sus vidas. Pero no tan solo para poder estar aquí en este lugar. Hay mucha gente atada afuera, hay mucha gente enferma afuera, familia tuya tal vez afuera, hijos, esposo o esposa, que están todavía ahí dudando. Pero la firmeza de nuestro carácter, la firmeza de nuestra fe, que estás tú realmente con fe, fortalecidos en la palabra, vas a ser un instrumento para que tu familia venga a este lugar, toda nuestra familia. Yo estoy orando por mis hijos, estoy orando por familia para que conozcan al Señor, pero tengo que ser un instrumento también limpio en las manos del Señor, porque si no el Señor me va a decir: espérate un poquitito, tengo algunos asuntos todavía que tratar contigo. Entonces, por eso que nosotros que estamos acá estamos expuestos a la palabra y vamos comprendiendo y entendiendo. Estas reuniones son para eso. Obviamente que exaltamos al Señor, oramos, le damos gloria, le damos honra, hacemos muchas cosas, pero el objetivo es uno: sé feliz, confórmate con lo que tienes, porque Dios tiene mucho más todavía, conforme a la riqueza en gloria en Cristo Jesús, dice. Pero también permite que Dios trabaje en tu corazón para que ayudes a otras cosas. Jesús dijo un mandamiento y siempre ha quedado en mi corazón, donde se cumple toda la ley. Porque siempre andamos hablando de cuáles son los mandamientos, qué sé yo, qué prohíbe la iglesia. Mira, la iglesia no prohíbe nada, Dios tampoco, pero Jesús dijo algo: ama a Dios por sobre todas las cosas. Pero dejó otro mandamiento más, que es importante: ama al prójimo como a ti mismo. No hagas a nadie que no quiera que te hagan a ti. Entonces, ese es amor hacia la gente. No seamos empáticos. Tenemos que ponernos en el lugar de las personas. Los cristianos tenemos que ser las personas más amables, más abiertas. Te tienen que ver diferente. No te tienen que ver un religioso. No le tires la palabra de condenación a la gente. Jesús no vino a condenar al mundo. Jesús vino a amar a las personas. Y por amor dio su vida. O sea, un gran precio pagó Cristo para rescatar nuestras vidas. Y no podemos ensuciar ese mensaje mandando solamente religión a las personas o condenándolas, porque también estamos en ese lugar. A mí muchas veces me predicaron con condenación, y hay familia mía que era evangélica que me predicó con condenación, porque me decía: tú estás en pecado, estás a ir al infierno si no te arrepientes. Eso también lo dice la palabra, pero me estaban mostrando un Dios como que duro, que me pone el dedo en la llaga. Y no me gustó. Por lo menos vivíamos mejor que muchos familiares míos. Pero cuando entiendo y me predicaron el mensaje verdadero, que fue mi pastor Renato Galeno, fue el que me predicó la palabra de verdad. Y en él he encontrado el hombre derecho, un hombre del Señor, un hombre de la palabra. Nunca he visto algo torcido en su vida. Es un ejemplo. Por eso, si yo voy a copiar a alguien, primero al Señor, pero también a Él. Porque hay personas que tienen que ser testimonios. Tenemos que ser testimonios para los que no conocen al Señor. ¿Cuántos están de acuerdo y cuántos van a ser testimonios para otras personas? Si tú lo crees, Dios te va a usar. Porque en estos tiempos el Señor está buscando personas que prediquen su palabra. Ya basta de entretención en las iglesias. No tenemos que entretenernos o jugar al cristianismo. Esta es una vida.
es un estilo de vida. Si lo logramos recuperar, gracias al Señor, la sociedad puede cambiar. Ni el dinero, ni la política, ni la ciencia, absolutamente nada va a cambiar este mundo. Y es más, te digo, no lo va a cambiar. Por eso que la palabra del Señor dice, son muchos los llamados, pocos los escogidos. Y apremia, se apresura a poder compartir porque Cristo viene muy pronto en sus tiempos, pero por mientras que nos encuentre haciendo su perfecta voluntad. ¿Cuántos están de acuerdo? Dale un aplauso al Señor por eso. Amén. Dáselo fuerte, fuertísimo. Bueno, estamos hablando de predicar con valentía. Hay una palabra que tenemos que compartir, un par de textos que se los voy a nombrar, así están tomando nota para que los anoten, porque a veces no sabemos cómo compartir la palabra. Hay textos muy conocidos, por ejemplo, Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado la vida de su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La palabra del Señor. Solo a través de Cristo tenemos la vida eterna. Es el mensaje que tenemos que darle a las personas. Pero también hay otros textos. Romanos 3:23. Nunca tenemos que también negar a las personas el estado que se encuentra. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué significa? Cuando tú se lo explicas, no puedes recibir la bendición, no puedes restaurar tu vida porque estás alejado de Dios por causa del pecado. Y ahí vamos compartiendo la palabra. La palabra va a ser la que transforme vidas y los que te crean. No porque te le dicen, no, tan mal, cambia. No es, ven a la iglesia, que es bueno. No, eso no cambia, solamente la palabra. En Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. Solamente a través de Cristo podemos ser salvos y a su sacrificio. Hechos 3:16, así que arrepentidos y convertidos para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio y nuestros pecados sean borrados. Dice también en Romanos 10:9-10 que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios los levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se decreta por la salvación. La palabra que empieza a trabajar en los corazones de la gente, también en nuestros corazones. Y por último, para terminar, un versículo muy conocido, pero muy importante cuando lo comprendemos y lo explicamos como tiene que ser. Apocalipsis 3:20. Apocalipsis 3:20 es un tremendo versículo que dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Tremenda invitación que hace al Señor a las personas que no lo conocen a Él, arruinados, en fracaso, y el Señor no los condena, y al contrario dice, ven, yo estoy golpeando tu corazón, ven, déjame entrar porque yo quiero llevarte a mi mesa. Y en la mesa del rey, ¿qué es lo que hay? ¿Pocoteo, pan? No, hay riquezas, hay manjares, hay muchas cosas ricas. Es decir, una vida cambiada y transformada por el poder del Espíritu Santo. Es un privilegio, es una responsabilidad. Cuando leemos este texto que estaba en Romanos, cuán hermosos son los pies de los que llevan paz, ¿no es cierto?, de los que predican las buenas nuevas de salvación. Es el propósito que tenemos nosotros. Tus pies son hermosos cuando realmente, ¿no es cierto?, hacemos la perfecta voluntad del Señor, e ir donde están los perdidos, e ir a donde están las personas en necesidad, los pobres, los menospreciados. Nosotros los tenemos que ver con el corazón, con el amor y el corazón del Señor. Y ahí el Señor va a premiar tu vida, porque va a dar premios, dice el Señor, para los que hacen mi perfecta voluntad. Amén. Bueno, nuestra profesión es predicar la palabra, es predicar el mensaje de salvación. ¿Cuántos lo quieren hacer? Porque eso no es que lo vamos a hacer después, eso ya tenemos que hacerlo como una profesión, como todos los días, como un trabajo. Ves que el Señor te ponga una persona, nunca, siempre velo como una posible persona que te puso el Señor, y comparte la palabra, comparte, porque el Señor va a colocar esa persona que tiene necesidad a tu lado, la va a poner, pero tú tienes que estar muy atento a predicar la palabra, a decirle que Dios te ama, Jesús te ama. Hay mucha gente que se va a acercar, pero no nos entretengamos, ¿no es cierto?, con una vida nuestra. Tampoco levantemos argumentos, que es mucho, que el trabajo. Amén. ¿Cuántos están dispuestos a hacer eso? Si están dispuestos a hacer eso, les voy a pedir que se pongan de pie. Vamos a orar al Señor por esto.
le vamos a dar gracias también por su palabra, porque es la palabra del Señor que nos tiene aquí. Levanta tus manos ahí en libertad. Si realmente por casualidad de repente colgaste tu título ahí en una muralla y a nadie le dijiste que tú eres cristiano, bueno, es el tiempo. Tienes la oportunidad ahora, porque has estado expuesto a la palabra, de que puedas ser usado por el Señor. Si tú lo quieres, Dios lo va a provocar y eso va a traer bendición a tu vida. Muchas veces queremos que el Señor cambie y transforme nuestra vida y le pedimos. Está bien, porque todo lo que pidas en nombre de Jesús, dijo el Señor que lo haría. Pero cuando compartimos la palabra, Dios se agrada y dice: este es mi hijo amado en cual tengo complacencia. ¡Wow! Y empieza a abrir las bendiciones para tu vida. Levanta tus manos ahí en libertad. Y si ha sido ahí el problema que tú has tenido, que te ha dado temor, o te ha faltado fe tal vez para compartir la palabra, te has atemorizado, a veces caemos en el lazo del cazador, pero hoy el Señor va a traer esa libertad. Si tú levantas las manos ahí y lo adoras y lo bendices y dile al Señor: Señor, aquí estoy. Dile al Señor: aquí estoy, usa mi vida. Padre, gracias por este tiempo hermoso, maravilloso, donde tú nos traes a este lugar para darte la gloria, la honra. También nos reunimos como pueblo. Tu palabra dice que tú te mueves en medio de la alabanza de tu pueblo. Lo creemos, los cielos son abiertos, tu presencia, Espíritu Santo de Dios, estás aquí y nos has hablado, nos has remecido nuestras vidas, tal vez nos has exhortado, pero también nos hace una invitación, Padre, hermosa, que podamos ejercer esa profesión tan maravillosa que es de compartir el mensaje de bendición, que es tu palabra. Cuán hermosos son los pies de aquellos que llevan las nuevas de paz. Cuán hermosos son los pies de aquellos que predican tu palabra, Dios. Y hoy decreto los cielos abiertos en este lugar. Padre, decreto esa bendición sobre tus hijos aquí en este lugar, Señor, y que se abra el cielo, que se abra el entendimiento en cada uno de los que estamos aquí, Señor, para comenzar a trabajar en tu obra, porque tú vienes pronto, Señor, y hay mucha gente que aún no te ha reconocido como su Señor y Salvador. Y queremos, Padre, que lleguen a este lugar, que lleguen a tu luz admirable, que caigan los velos, Señor, Padre, que puedan ser transformados, cambiadas sus vidas, Señor, y tú usarás nuestras vidas. Espíritu Santo de Dios, aquí estás tú, y donde está tu Espíritu, aquí hay libertad. Todo temor se va en el nombre de Jesús. Todo temor a predicar la palabra se va en esta hora en el nombre de Jesús. Padre, que se abra el cielo, Espíritu Santo de Dios. Llena los corazones de tus hijos, de tus hijas en este lugar, Padre. Gracias por tu sangre preciosa, Señor. Gracias, Padre. Oramos, Señor, por estos 3 requisitos que hemos visto esta mañana, Padre del cielo, al exponer tu palabra. Señor, oramos para que nazca fe en los corazones de tus hijos, de tus hijas, Padre, en el nombre de Jesús. Que también puedan dejar de lado esa antigua naturaleza que al exponerse a la palabra, en la oración, en la búsqueda, Señor, esa antigua naturaleza se comienza a ir, Señor, para que nazca el hombre espiritual, la mujer espiritual, que cambiará y transformará vidas, Señor. Padre, que venga valentía, Señor, en esta hora. Como dice tu palabra en Josué: esfuérzate y sé valiente. Que esa valentía caiga en este lugar, en las mujeres, en los jóvenes, en los varones que son la cabeza del lugar. Despierta el corazón de los varones. Levanta hombres valientes, esforzados, Señor, valientes, Padre del cielo, para cambiar las circunstancias de la vida, Señor. Pero tú vas a ser nuestra fuerza y nuestra fortaleza. Te bendecimos, oh Padre. Te bendecimos, Espíritu Santo de Dios. Toda gloria es para ti, Señor. No nos queremos entretener, Señor, viniendo solamente a alabarte los días domingo, porque es necesario hacerlo, Padre. Queremos que cada día de nuestras vidas, Padre, podamos ser usados por ti, por la unción de tu Espíritu Santo, Dios del cielo. Tú pondrás la gracia, tú pondrás palabras en nuestra boca, Señor. Te damos la honra en esta hora, la alabanza, el poderío, el señorío, porque te pertenecen, las riquezas te pertenecen, Señor. Y somos herederos, Señor, de tu gracia en Cristo Jesús. Gracias, Espíritu Santo de Dios, recibe en esta hora